jóvenes, de nuevo bienvenidos al curso de auditoría del sistema contable. El tema que vamos a tocar ahora corresponde a la clase de fecha 25 de marzo de 2020. Trataré de darles una explicación breve de una prueba de validación de inventario obsoleto. Como todos estamos familiarizados con este término de la obsolescencia de los inventarios, es un punto clave para los negocios, los cuales mantienen stock de inventarios de una diversidad de productos, sean empresas comerciales o sean empresas productoras. El objetivo básicamente de esta presentación es que se conozcan, que se conozca el tipo de procedimiento que se pueden correr a la hora de una auditoría financiera. Dice que las entidades deberían de considerar siempre con anticipación la obsolescencia de los materiales. ¿Qué quiere decir con esto? Que se debe de llevar un control. Se debe llevar un control de la rotación de los inventarios, independientemente del método del sistema o del registro contable que estas lleven. Por eso es necesario que se lleve una buena rotación del inventario de manera de que se vayan vendiendo, se le vaya dando salida a los productos más antiguos, y de ahí, la importancia de un buen control de inventario. Dice que no deberían de mantenerse en stock aquellos materiales obsoletos para evitar, inevitables costos asociados, ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando se tiene, cierta cantidad de materiales o de mercadería obsoleta, estamos incurriendo en gastos operativos. ¿Qué tipos de gastos operativos podrían ser? Podría ser el alquiler o el arrendamiento de una bodega donde se tenga la mercadería. Eso sería como un gasto innecesario, en lo que están incurriendo las empresas cuando no hay una buena rotación de inventario, de inventario de productos terminados o de materiales de productos terminados, o cuando se trata de empresas comerciales, la adquisición de productos, los cuales por algún motivo se va generando algún tipo de obsolescencia con respecto a los inventarios. La diapositiva 4 dice que el análisis básico lo podemos realizar en base a los últimos movimientos que han sufrido los materiales. Aquí va a depender del grado de análisis que quiera hacer el auditor. Dice que las organizaciones deben indicar cuál es el mínimo nivel de rotación esperando para cada uno de los materiales, y a partir de esto podemos calcular la última fecha soportable en movimiento del material. Aquí la organización es la que va a determinar la rotación esperada para cada uno de los artículos. Con respecto, para el caso del ejemplo planteado en esta oportunidad, tomaremos como nivel máximo de rotación 365 días, que corresponde a un año fiscal. Para realizar la prueba requerimos un informe que nos detalle en el CARDEX. CARDEX todos sabemos que es una herramienta en la cual se le da ingreso, se lleva el registro de los ingresos y salidas de cada uno de los artículos con los que cuenta la empresa, y se tiene un saldo. El saldo debe ser cotejado también, como prueba, realizadas por el auditor, compararlo con lo que es la parte contable. Dice que el reporte deberá contener como mínimo los siguientes campos. Campo de referencia. ¿A qué nos referimos con la referencia? La referencia es el código de cada material que se desea evaluar. Aquí tenemos que ver la codificación. En caso de, muchas veces algunas empresas, tal vez cuando no son muy formales, no tienen una codificación adecuada, por lo que, es necesario que si en un proceso de auditoría se detectan este tipo de deficiencias, es bueno comunicarlo a través de una carta de gerencia, que todos los productos deben de estar codificados. La fecha de entrada se refiere a la última fecha de la cual el material tuvo una entrada. Que tiene que ver también esto con lo que es la parte de la rotación de los inventarios. La fecha de salida se refiere a la última fecha en la cual el material presentó una salida.
cantidades entrantes, se refiere a las últimas cantidades que entran al inventario de cada material, independiente del sistema de registro de inventarios que maneje la empresa. La cantidad de costo se refiere al costo de cada material, ¿verdad? Sería unitario, dependiente, ¿verdad? Pero en general el costo se maneja en ¿cómo se llama? En unidades, cantidad, o sea, costo unitario. Dice que una vez nos entreguen el informe, los datos solicitados o la base de datos, mejor dicho, lo importamos al sistema IDEA, ¿verdad? Que es el nombre que le hemos puesto al software de auditoría, como se muestra en la figura 16, ¿verdad? Ya vimos a los campos que debe de contener ese informe, o también podríamos decir como criterio, ¿verdad? Que el auditor necesita para efectos de validar la rotación del inventario de mercadería o cualquier tipo de productos, ¿verdad? Y en la figura 16 podemos observar que está la fecha de entrada, fecha de salida, el importe, ¿verdad? El costo por materiales, las cantidades entrantes, cantidades salientes y el costo de la parte de la salida. Esto es con respecto a la lámina, a la figura 16. En la figura 17 aparece como para calcular los días de rotación de los materiales utilizaremos un campo virtual. La creación del campo virtual se realiza por medio de la pestaña Data. Opción Apple. En el formulario, este es como un formulario de la opción Apple. O sea, las referencias necesarias para crear el campo se ve en la figura 17. Como pueden observar, ahí están los días de rotación, está la opción parámetros, de donde se pone la fecha de entrada, fecha de salida, y en la última parte, en la descripción, días que tiene el artículo sin rotación, ¿verdad? Le damos OK, y en la figura, en la opción parámetros, ingresamos la fórmula que nos permite calcular los días sin rotación que tenemos. En este caso utilizaremos lo que es la función H, la cual devuelve como resultado el número de días transcurridos entre fechas de entrada y fecha de salida, ¿verdad? De cada uno de los productos, ¿verdad? Le damos Enter, llegamos a la figura número 19, ¿verdad? ¿Qué nos muestra esta figura? Dice que al crear el campo virtual se detallan los días de rotación, los días sin rotación que ha tenido cada material, como se muestra en la figura 19. Si hacen ustedes un análisis al final de la figura 19, en la parte derecha, nos muestra los días sin rotación de cada uno de los artículos. En la fecha 5 de enero de 2015 dice que hay 96. En la fecha 2 de enero de 2015, 369 y así sucesivamente. Bueno, dice que la evaluación del inventario, como se puede observar, en la figura 19 dice el campo días sin rotación muestra el número de días de rotación que presenta cada material. Para el ejemplo planteado encontramos dos materiales que presentan una rotación superior a los 365 días por la entidad, por lo cual pueden considerarse como obsoletos, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir de este tipo de pruebas? ¿Verdad? Que si en el proceso de la auditoría, más que todo, en la planificación, ¿verdad? Podemos hacer una prueba en la planificación de ver la rotación y luego, o sea, digamos, llevar este procedimiento para la fase de ejecución, considerando de que ya tenemos un antecedente que hemos identificado en la fase de planificación que hay materiales de mercadería obsoletos, ¿verdad? Esto prácticamente, o sea, digamos, en el momento de la ejecución se detectan este tipo de deficiencias, deben de ser observadas y manifestadas en la carta de gerencia haciendo una sugerencia, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir además de lo que es la prueba de inventario de obsolescencia, ¿verdad? Que no es conveniente, ¿verdad? Que primero que las empresas deben de llevar un control de la rotación del inventario que tienen para efectos de no tener, o sea, existencias que al final, o sea, no puedan ser comercializadas, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, también es necesario tener un buen control de inventario, ¿verdad? De la mercadería, por el hecho de que muchos artículos o muchos productos
no son comprados de manera local, sino que son importados. Por tanto, o sea, a veces el traslado de la mercadería se tarda, ¿qué? Puede ser 1 o 2 semanas, y eso implicaría que la empresa deje de vender algunos artículos de los cuales él, o sea, digamos, de los cuales las empresas están comercializando localmente. Hasta aquí sería lo que es la parte de la prueba de la validación, ¿verdad? Igual decirles de que si hay algo que no se entienda, por favor hacérmelo saber, y con el mayor de los gustos lo voy a seguir explicando. Muchas gracias.